2021-2022, Joyce Melo. Adelante. La doctora Sabrina Jurán, asesora regional técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Osvaldo Guizama, representando a la Universidad de Valparaíso, director de Extensión y Comunicaciones. Y al rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos recibe hoy día en esta sesión inaugural y que agradecemos enormemente. Adelante, rector. Bueno, vamos a dar la palabra a Joyce Melo, que inicia esta inauguración. Buenas tardes. Boa tarde. Senhoras e senhores, autoridades presentes, em nome do equipo organizador do 10º Congresso de ALAP, é um gusto saludarlos. É uma alegria e um alívio ver nuestra comunidade tomar os eventos presenciais depois de 4 anos, desde nosso último congresso em Coimbra. E isso não seria possível sem o apoio incondicional de pessoas e instituições que han acreditado nesse projeto, han sumado esforços e donado seu tempo e energia para torná-lo factível. Agradecemos à Universidade de Valparaíso, aqui representada pelo senhor Osvaldo Guizama, e à Pontificia Universidade Católica de Valparaíso, representada pelo diretor Nelson Vázquez, por a acolhida de nosso evento. Y a UNFRA, nuestro principal auspiciante, por el apoyo al evento y a las actividades de ALAP de una manera general en estos 2 últimos años, especialmente tan difíciles, aún en función de la pandemia, pero también de los desafíos económicos que se han abatido sobre nuestra región y el periodo. Nos gustaría también externar nuestro muy especial agradecimiento a 2 personas que han sido la voz de ALAP en Valparaíso: Viviana García, de Teópolis, Universidad de Valparaíso, y Carlos Valdebenito, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nuestro muy especial agradecimiento. Nuestro reconocimiento por su labor incansable y su compromiso con ALAP desde el primer momento. Al equipo de Teópolis y sus voluntarios llenos de energía y ánimo, tan típico de la juventud, muchas gracias. Quizá entre vosotros esté en este congreso y se deje una semilla de un futuro investigador de la población. Yo misma he estado en esta posición en el distante año de 2004, como una voluntaria con ustedes. Nuestros sinceros agradecimientos al Comité Científico Local e Internacional, a los coordinadores y coordinadoras de las redes de investigación de ALAP y a mis compañeros de directiva, siempre comprensivos y solidarios. Este es seguramente un emprendimiento de nuestra comunidad, para nuestra comunidad, con la finalidad de generar intercambio de ideas y conocer el trabajo realizado en el área de estudio de población en nuestra región. Y por fin, no se puede dejar de mencionar el agradecimiento a cada uno de ustedes presentes aquí hoy. Estamos conscientes del esfuerzo de instituciones de diversos países para enviar sus representantes y obviamente también estamos conscientes de que un número grande de vosotros están participando, invirtiendo recursos propios para estar aquí hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Esperamos que compartan todo su conocimiento y experiencias en las diversas actividades del Congreso. En cada sesión regular, mesa redonda, plenaria, sesión de póster o presentación de libros, algo más sea incorporado en sus vivencias y conocimientos. Es eso que hará todo haber valido la pena. Este es un congreso muy especial por ser el primer congreso de ALAP en Chile. Muchos de nuestros primeros maestros de demografía
geografía latinoamericana han pasado en algún momento por este país. Así que para muchos de los demógrafos de la región, visitar a Chile es también un momento de nostalgia, un retorno a la historia de los estudios de población en nuestro continente. Y para los más jóvenes es también una oportunidad de ver y formar nuestras percepciones para allá de lo que nos contaban nuestros profesores. Así que también es un gusto compartir este tiempo aquí en Chile con vosotros e invitar a los colegas chilenos a afiliarse a la LATO. El tema central de nuestro Congreso, Crisis Sanitaria, Política y Económica en América Latina y el Caribe, Contribución de los Estudios de Población, es un llamado a la reflexión y a la proposición de caminos para el momento más desafiador que hemos vivido en muchas décadas, seguramente. Hemos visto nuestros países, comunidades y familias ser duramente afectados por todo lo que hemos pasado en esta pandemia. Hemos perdido familiares, amigos y colegas de trabajo por COVID, por sospecha de COVID u otros problemas de salud desasistidos a lo largo de estas múltiples crisis. La manera de dar el último adiós ha sido modificada y por veces contribuido para prolongar el luto. Así que nos gustaría decir a los colegas y amigos en esta situación que no están solos y que se sientan abrazados. Desde la última vez que hemos estado juntos presencialmente, varios colegas nos han dejado. Carmen Miró, Susana Torrado, Brigida García, José Alberto Magno de Carvalho, Jorge Bustamante, Thierry Linares, Gustavo Verduzco, Rodolfo Corona. Nuestro reconocimiento y homenaje por todas sus contribuciones. Estos años han traído cambios institucionales y generacionales importantes en nuestra región, con la jubilación de varias de nuestras personas de referencia por décadas. Y no se puede negar que la pandemia ha acelerado también este proceso, pues ni todos han se adaptado bien a la virtualidad y a las clases remotas. Varios de nosotros han sido llamados a ocupar espacios, quizá un lustro o una década antes de lo que sería esperado en situaciones dichas normales. Pues acá estamos por los que han venido antes de nosotros, por nuestra generación y por todos los que vendrán después. Esta es la sucesión de las generaciones tan estudiadas por los demógrafos. Este Congreso, más que cualquier otro de sus antecesores, es también un motivo para retomar lazos, o mismo construirlos, pues varios de nosotros están participando por primera vez. Es siempre importante acordarse que relaciones profesionales y académicas son antes de todo relaciones humanas. Sabemos que para muchos ha sido un desafío o casi imposible mantener el ritmo de investigación y publicaciones en este periodo. Qué bueno que ustedes hayan elegido estar con nosotros y deseamos que el ambiente alapiano ayude a todos y todas a reconectarse con las redes de investigación y reinventarse, pues todas las crisis pasan. En atención a las sugerencias de Marta Rojas y Nubia Ruiz, dos investigadoras seniors que nos han acompañado en esta gestión y animado a mantener el evento presencial, mismo en los momentos de mayor duda, instalamos una estación del café de la mañana cerca de los estantes en la terraza del CIAR. Él será servido a las 10:30. Este espacio es justo para que la gente pueda sentarse, conversar y acercarse con colegas. Esperamos que vosotros ocupen este espacio siempre que posible. Otra estación de café estará disponible en el mismo horario en el tercer piso de la Escuela de Administración Pública, cerca de los postes. Así que los autores que desearan, pues instalen sus postes temprano, para que los participantes del Congreso interactúen más con vosotros durante el café para allá del horario destinado para la sesión de turno. Este es el Congreso de la resiliencia, de la resistencia y del esperanzar, un verbo nuevo que ha ganado fuerza en portugués porque la esperanza necesita
necesita dejar de ser un sustantivo para tornarse una acción. La resiliencia es la capacidad de entender que la vida es llena de desafíos, crisis, y que una parte significativa de los problemas que nos son presentados ni siempre podemos evitar, pero podemos mantener una actitud de abertura, de flexibilidad, de disposición para adaptarnos a las circunstancias. Y la resistencia es la capacidad de no sucumbir, de no interromper actividades, a pesar de todo, de sostener el espíritu de unidad y reconocer todo lo que los fundadores de esta institución nos han dejado como legado y que no se puede perder. Y por fin, es el Congreso del Esperanzar, verbo que ha ganado mucha relevancia a lo largo de esta pandemia, puesto que mantener la esperanza en el futuro o en días mejores no es esperar que las cosas cambien, adiando indefinidamente las cosas, aguardando mejores condiciones. Esperanzar es tener esperanza activa, aquel tipo de esperanza que busca, que procura, que hace acontecer. No todo será perfecto, brillante o atenderá a los estrictos criterios de la excelencia en estos tiempos de crisis. Pero esperanzar es también entender que la excelencia no es un estado, es una actitud, es un horizonte que nos indica para cuál dirección sostener nuestras acciones. Y es con este espíritu que deseamos a todos un excelente congreso. Bienvenidos al 10º Congreso de ALAP. Muchas gracias. Y ahora damos la palabra a Sabrina Curán del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Daniela. Estimada presidenta de ALAP, primero, estimado señor Osvaldo Lizama, director de extensión de la Universidad de Valparaíso, estimado señor profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, estimadas, estimados y estimadas integrantes de la comunidad científica de ALAP, muy buenas tardes a todos y todas en esta apertura del 10º Congreso de la Asociación Nacional de Educación. En nombre del Fondo de quiero expresar nuestras felicitaciones a la presidencia, comité organizador y el comité científico por haber logrado llevar adelante el principal evento de su congreso científico. Una integrante no creo que todos estemos muy contentos, como también ya lo mencionaste, de que sea presencial otra vez, que hemos salido de esos palitos de Zoom, que ya corremos el riesgo de hablar mundial. El UNFA ha sido un aliado de ALAP desde el inicio mismo de la comunidad de plástica, la cual ocupa la mayor comunidad científica en temas de tecnología y material. Como agencia de las Naciones Unidas, nuestra cooperación tiene como objetivo principal la realización de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo la salud y los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en adolescentes, jóvenes y mujeres. Nadie quiere quedar atrás en términos de bienestar y realización de derechos, especialmente quienes se encuentran en situaciones más vulnerables por temas de edad, condiciones de género, migratoria, éxito racial, orientación sexual o discapacidad. En este sentido, nuestro marco de cooperación está delimitado por la Agenda 2030 del Desarrollo y los acuerdos internacionales que ha alcanzado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, referendados y extendidos a los 20 años de globalización, así como también nuestra expresión regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que es el acuerdo intergubernamental más avanzado y progresista en el mundo en estos temas. Consideramos muy estratégicos el apoyo que nuestra oficina regional realiza a ALAP, así como también los apoyos que realizan nuestras oficinas de los países a las respectivas asociaciones nacionales que les componen. Para alcanzar la realización de los derechos y el desarrollo es necesario diseñar e implementar
el conocimiento y la evidencia. La investigación en la temática demográfica y poblacional permite visibilizar situaciones, comprender el porqué de las mismas y generar respuestas eficaces y eficientes para resolver las problemáticas. Para finalizar, una mención al tema del Congreso: crisis sanitaria, política y socioeconómica en América Latina y el Caribe, las contribuciones del estudio poblacional. La pandemia ha generado catastróficas consecuencias en los planos sanitarios, económicos, sociales y ambientales, así como en el principal problema estructural de la región, la desigualdad. Una de las consecuencias es que millones de personas en la región se han sumado a las que ya estaban en situaciones de pobreza, incluyendo la pobreza extrema. La mortalidad materna se ha incrementado, la violencia de género se ha expandido, los procesos migratorios se han complejizado aún más. Las economías han caído abruptamente, los recursos y presupuestos destinados a las políticas sociales, incluyendo la salud sexual y reproductiva, y los necesarios insumos están amenazados. Las fuerzas de los movimientos antidemocráticos, antigénero, en general conservadores y autoritarios, en varias situaciones han logrado crear un espacio de intolerancia. En general, las condiciones para ejercer los derechos humanos se han deteriorado fuertemente y las personas más vulnerables son quienes más sufren este deterioro. No debemos dejar a nadie atrás por difícil que sea esta situación. Y a la cultura de privilegios, de fundamentalismo y de autoritarismo debemos responder juntos con más ciencia, juntos con más razón y con más democracia. Y el rol que todos ustedes cumplen en esto es imprescindible. Para mí es un honor formar parte de este congreso y asistir a muchas de las sesiones que ustedes han organizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabrina, por tus palabras. Ahora damos la palabra a Osvaldo Izama, director de Extensión y Comunicación de la Universidad de Valparaíso. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Valparaíso, capital cultural de Chile, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, aún. En primer lugar, quisiera traer el saludo de nuestro rector de la Universidad de Valparaíso, el profesor Juan Porrales, que se encuentra en este momento cumpliendo sus responsabilidades como presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, que nos envía su saludo y su deseo de éxito para esta actividad, para este congreso. Por cierto, saludar a las autoridades que nos acompañan en esta mesa, agradecer y saludar muy especialmente a la Universidad Católica de Valparaíso, que es su rector, por acogernos en este fantástico espacio en esta tarde. Saludar al directorio y a los más de 500 asociados y asociadas de la Asociación Latinoamericana de Población ALAP, que son más de 30 países que forman parte. Saludar a académicos, académicas, investigadores, investigadoras, estudiantes y asistentes en general que nos acompañan. Para la Universidad de Valparaíso resulta tremendamente satisfactorio haber podido concretar esta alianza, este acuerdo de colaboración con la Asociación Latinoamericana de Población ALAP a través, mediante nuestro centro Geópolis. Acuerdo que se expresa a través de la realización conjunta del 10º Congreso denominado Crisis Sanitaria, Política y Socioeconómica en América Latina, contribución de los estudios de población. Sin duda, las temáticas que movilizan a la UB las hace suyas, como son la demografía y los estudios de población en América Latina y el Caribe. En efecto, la Universidad de Valparaíso, en su rol de institución pública, institución compleja, declara en su misión institucional el compromiso con los territorios y la vinculación con el medio y sus comunidades en una relación de permanente bidireccionalidad, de colaboración y aprendizaje permanente.
Cabe destacar que la Universidad de Valparaíso es una universidad regional que se encuentra desplegada en el territorio. Quisiera detenerme en esto un momento, porque esta condición de despliegue de distintas locaciones, de alguna manera nos impone importantes desafíos, reconocer las particularidades territoriales, de comprender sus realidades históricas, culturales, geográficas. Por lo tanto, los temas que tratará este Congreso son parte de la agenda permanente de nuestra institución. Un claro ejemplo de ello lo constituye el Centro Quirón, que es un centro emblemático de nuestra institución, a través del trabajo con las personas mayores y las temáticas en torno a la vejez, el envejecimiento, trabajo que le ha venido el reconocimiento tanto nacional como internacional. Yo aprovecho de felicitar, destacar el trabajo a través de su directora, de Diana García, que nos acompaña. La verdad que ha sido un trabajo sostenido por muchos años y que nos posibilita en este momento desarrollar de manera conjunta este Congreso. La realización, haciendo un poco de memoria, la realización de este Congreso surge del esfuerzo en su momento del ex rector Valle de nuestra institución. Luego vino la pandemia, esto estaba programado para el año 2000, y ahora con renovado compromiso de nuestros rectores forales se ha comprometido a llevar adelante esta edición. La Universidad de Valparaíso ha dispuesto de todos sus recursos y de su compromiso para recibir, entiendo, más de 69 sesiones que ya comenzaron. Entiendo que el lunes y martes ya han habido algunas sesiones de preparación. Por lo tanto, para la Universidad de Valparaíso es un verdadero honor formar parte de este Congreso que finalmente se ha asociado a la Universidad de Valparaíso. Agradezco y esperamos seguir fortaleciendo esta valiosa alianza. Les deseo mayores éxitos en estas jornadas y poder seguir fortaleciendo nuestro trabajo común. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Ahora damos la palabra al rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el señor Nelson Vaz. Buenas tardes a todas, a todos. Para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es una alegría reunir a este grupo relevante de profesores e investigadores. Para nuestra universidad, que tiene 94 años y que camina rápidamente hacia su centenario en esta década, es muy significativo reunir eventos, congresos, seminarios, encuentros que aglutinen a los principales investigadores de las distintas materias de disciplina. Hace algunas semanas, a través de los medios de comunicación, se publicó una noticia que a nuestro juicio es significativa. El mundo había alcanzado una población del orden de los 8.000 millones de personas. Parece un dato, pero ese dato tiene varias implicancias para el desarrollo de la humanidad. Vivimos un mundo global en que esos 8.000 millones de personas están afectando al planeta. El Papa Francisco, en una de sus encíclicas iniciales, habla del concepto de la casa común para referirse al planeta. Estos 8.000 millones de personas están viviendo y afectando el planeta. Y no es un mundo global, esa es la invitación, en este caso del Papa Francisco. Pero el mundo desde América Latina se ve y se aprecia de manera distinta. Diversos son los desafíos que vamos a vivir probablemente como población, y me parece muy importante un congreso en Valparaíso, en Chile, que permita reflexionar sobre la implicancia de un mundo de 8.000 millones de personas post pandemia. ¿Cuáles son los grandes temas? Al menos
que resulta a una persona que le toca dirigir a una universidad como es esta, de 94 años, y que está elaborando su plan de desarrollo estratégico. Justo estamos en este momento elaborando ese plan de desarrollo para los próximos 7 años, 2023-2029. Y surgen temas. En primer lugar, la alimentación. Algo pasa o algo tendremos que hacer, y las universidades podemos aportar muchísimo en esta materia para esos 8.000 millones de personas. Son desafíos de gran envergadura. Hay tendencias que habrá que estudiar, porque no solo afecta a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos. Y en América Latina sabemos precisamente que este es un gran tema. La equidad, por descontado, un gran tema que me imagino va a brotar en las distintas presentaciones, porque la igualdad de oportunidades es el gran desafío que las familias quieren para el futuro de sus hijos. Los territorios van marcando distintas diferencias, regiones, identidades distintas, bases culturales distintas. Sin duda, el gran desafío en el siglo XXI es la tolerancia a la diversidad, además de los desarrollos tecnológicos que van permitiendo la incorporación o no de las personas al desarrollo. El cambio climático, pero si lo estamos viviendo en el mundo y en América Latina. Por descontado a las instituciones, la democracia, esta forma de entendernos y de permitir la cohesión social. La democracia no es solamente un instrumento para elegir autoridades, sino para dar cohesión, legitimidad, representación a los que toman decisiones. ¿Qué duda cabe entonces que ustedes, como Asociación Latinoamericana de la Población, pueden contribuir muchísimo a generar discusión, debate, investigación que permita que las democracias en nuestros países latinoamericanos se fortalezcan, que las instituciones representativas broten, con el propósito que efectivamente vayan madurando e interesándose en la población. Una sociedad más instruida es más libre. Una sociedad con instituciones representativas y fuertes protege y fortalece el equilibrio. No da lo mismo la calidad de la educación, ni da lo mismo la calidad de la democracia en el país. Ustedes pueden colaborarnos muchísimo, en múltiples formas, fortaleciendo la información. Tomar decisiones sin información, complejo. Pueden ayudarnos muchísimo a través del desarrollo metodológico de las distintas disciplinas que concurren al debate y al estudio, para que la información sea de calidad, oportuna, para que se puedan generar sanas y buenas políticas públicas, para que las políticas públicas lleguen a las personas y transformen en definitiva la vida de ellas. En Chile creemos que la focalización de las buenas políticas públicas, cuando llegan a las personas y se construyen estas políticas con evidencia, con información, es posible lograr varios de los objetivos que estas se proponen. Los recursos siempre son escasos y las necesidades siempre son crecientes. En consecuencia, que una comunidad científica se dedique varios días en Valparaíso y en Chile a estudiar los desarrollos, las tendencias que está viviendo y los efectos, el impacto que tienen los fenómenos actuales relativos a la población, es una gran contribución, no solamente a las universidades que necesitamos el conocimiento de ustedes, sino que también nos permite ir mostrando desarrollo de política pública que son muy necesarios precisamente para fortalecer la democracia, para fortalecer las instituciones representativas y transformar realidades.
Agradezco la invitación que nos hicieron en su minuto, agradezco que hayan pensado en Valparaíso, en Chile y en nuestra Universidad Católica de Valparaíso, que camina a su centenario. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Muchas gracias a todos los participantes de esta inauguración. Nos encontramos por cerrada y iniciamos el 10º Congreso de ALAP. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidos. Por favor. Llamo a Simón Cerini, director de ACEPAL, por favor. A John Martin no pudo estar presente en el Guillermo y nos hizo la gentileza de enviar el video y lo vamos a presentar. Entonces, le agradecemos a John Martin en forma virtual. Susana Adamo, de la Universidad de Colombia, por favor, pueden juntarse a nosotros, no sabía que iban a llegar. Bueno, las cosas de la pandemia. Susana tuvo su vuelo cancelado, pero el doctor está con nosotros. Es una alegría. Esta primera sesión inaugural de Crisis Política, Socioeconómica y Ambiental en América Latina, contribuciones desde los estudios de población. La verdad que es un placer volver a encontrar todos especialmente después de casi 3 años de pandemia, del inicio de la pandemia de COVID. Es muy bueno poder verlos y tocar. Yo creía que iba a poder tocarlos, pero desafortunadamente tuve una gripe muy fuerte y estoy usando utilizando mascarillas, no es COVID, por lo menos hasta ahora. Así que voy a tocarlos hasta el final del Congreso, pero ahora lo más verlos otra vez es muy importante, especialmente, aunque estuvimos viéndonos virtualmente durante estos años. Como ya dijo Joyce, este es un evento importante para muchos de nosotros. Yo soy vuelo siempre a Chile y fue mi casa en 89. Entonces estar aquí en Valparaíso es muy especial, creo que para muchos demócratas, especialmente para mí es muy bueno volver a mi casa, a la CEPAL, en Celati, donde estuve ahí. Ahora mismo creo ya hace tantos años. La verdad, estos desafíos fueron muy intensos durante estos años, pero lo que da orgullo es ver que ALAP no dejó, como decimos en Brasil, la pelota caer. Continuamos jugando virtualmente. Nos estuvimos en 2020 íbamos a estar aquí en Chile, pero no logramos por la pandemia. Pero decidimos que íbamos adelante y vernos virtualmente y fue un excelente congreso de este año y creo que nos dio más ganas para estar otra vez aquí ahora. Entonces eso fue muy importante y creo que tantos de nosotros vamos a estar con un problema, pero de alguna forma intentando vernos en estos seminarios. Yo creo que la verdad, después de eso, el mundo nunca había estado tan tristes como ahora. Eso no son mis palabras, son de Muhammad Yunus, el Premio Nobel de la Paz de 2006. Pasamos y aún estamos pasando por una pandemia mortal y sin precedentes. En los últimos 100 años estamos en un mundo más poblado e interconectado. Si la pandemia ya no era suficiente,
Con 2 años de ello, se inició la guerra de Ucrania, con consecuencias mundiales devastadoras. Ante estas crisis, Yunus habla de crear una nueva civilización, basada en los 3 ceros: cambios climáticos, cero cambio climático, cero concentración de la riqueza y cero desempleo. Pues hablar parece fácil. ¿Cuáles son los desafíos para lograr esos 3 ceros? ¿Cómo América Latina y el Caribe se encuentran frente a esos desafíos para intentar convertir esas metas o sueños en realidad? ¿Cómo nosotros, como demógrafos y científicos de las ciencias sociales aplicadas, podemos colaborar en esta discusión e intentar poner en marcha un cambio realmente efectivo? Para empezar a hablar de todos estos temas que estaremos hablando durante toda la semana, invitamos a especialistas en estas 3 áreas. Flávia Marco nos hablará, es feminista, primero la voy a presentar, nos hablará primero, tiene 20 minutos cada uno y después abrimos para algunos comentarios y preguntas. Flávia Marco es feminista, boliviana, abogada y experta en estudios de género. Trabaja como consultora de organismos internacionales en materia de cuidado, empleo y seguridad social, de los cuales tiene artículos y libros publicados en diferentes países de Latinoamérica y Europa. También es investigadora del Centro para la Participación en el Desarrollo Humano Sostenible. Flávia nos va a hablar de las políticas públicas y su relación con la política en tiempos de crisis y el impacto en los derechos humanos. Flávia, por favor. Buenas tardes. Es un gran honor estar este día y ser parte de esta primera sesión de un congreso más de ALA. Agradezco este honor al Consejo Directivo y al Consejo Consultivo de la Asociación y al Comité Organizador del Congreso. Efectivamente, mi participación es sobre crisis, políticas públicas y gobernabilidad democrática, o más precisamente sobre el cruce de estas 3 dimensiones. Como nos decía Joyce primero en la narración, en la región de América Latina y el Caribe tenemos costumbre de ser resilientes porque tenemos costumbre de estar en crisis en realidad, ¿no? Entonces, lo bueno es nuestra familiaridad con la resiliencia, con el manejo de la incertidumbre, con el manejo de problemas. Lo malo es que también, en cierta medida, nos acostumbramos a la falta de bienestar. Por supuesto que este fenómeno presenta diferencias entre países y se da en unos casos con menor intensidad que en otros. De todas formas, una crisis como la vivida con la pandemia del COVID-19 no tiene precedentes en la historia presente. Además, dando lugar a una confluencia de crisis sanitaria, ambiental, política, económica, del cuidado, social en muchos casos y de violencia machista en tantos otros. En el contexto mencionado podemos identificar problemas relacionados con la gobernabilidad democrática y su relación con las políticas públicas, así como relevantes aspectos positivos y potencialidades en la región. Empezaré por los problemas vividos en estos tiempos recientes, no con una visión pesimista, sino justamente para cerrar con una nota positiva. Yo creo que podemos identificar al menos 4 problemas o desafíos que se ubican en este cruce, ¿no? En el cruce entre políticas públicas, su institucionalidad y la gobernabilidad democrática. Primero, la reaparición de técnicas de disciplinamiento y represión de la población desde los aparatos estatales. Segundo, la polarización política que ha venido perjudicando a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, sobre todo juveniles. Tercero, la interferencia de los ejecutivos con otros órganos y poderes del Estado. Y por último, como cuarto, la débil institucionalidad estatal. Por supuesto, una vez más, esto es una generalización de la región y estos desafíos no se presentan a cabalidad en todos los países o lo hacen con distinta intensidad y características. Por ejemplo, en el país que nos acoge, la fortaleza
gobernanza institucional y la independencia de poderes del Estado no han constituido históricamente problemas de gran relevancia en democracia. No obstante, desde mi perspectiva, los desafíos señalados representan ya una tendencia regional que debemos considerar. Detengámonos un poco en cada uno de ellos. Primero, las técnicas de represión. La pandemia del COVID-19 dio lugar a que los estados desempolven técnicas de disciplinamiento y represión de la población. Pero esto nos habla de déficits preexistentes de gobernabilidad y manejo de crisis. Esto fue quizás más patente en Centroamérica, pero se vivió también en el sur. En Colombia, por ejemplo, con la violenta represión de manifestaciones sociales, ¿no? O en algún caso, y este es un tema especialmente sensible aquí, incluso antes de la pandemia, ¿no? Como en Chile, con la represión del estallido social, con el lamentable saldo en personas presas, heridas y tantas otras que quedaron total o parcialmente ciegas, ¿no? Y es que con características distintas hay una tendencia muy preocupante de estrategias de seguridad ciudadana, de represión de manifestaciones o de combate antinarcóticos que resultan preocupantes en casos como Bolivia, El Salvador o México, o que incluso se usan para disfrazar persecución política y derivan en la represión de movimientos sociales como los feminismos en Nicaragua. Entonces, primero, técnicas de disciplinamiento y represión, ¿no? Como un gran desafío para recordar. Segundo, la polarización. Esta confluencia de crisis económica, de cuidado sanitario y ambiental se suma a una polarización en varios países que, desde mi punto de vista, ha perjudicado a la diversidad de partidos y organizaciones ciudadanas que no están dispuestos a participar de opciones dicotómicas, sobre todo los y las jóvenes. Esta dicotomía se presta para una especie de casa de brujas que se manifiesta en un si no estás con nosotros, estás con el enemigo. Y esto ha resultado en nacionalismos, en justificativos para la violencia y en exclusión. La polarización, lo sabemos, convive con populismos de izquierda y de derecha y ha sido terreno fértil para el prebendalismo y la cooptación de movimientos sociales, con consecuencias ya visibles en términos de debilitamiento del tejido social y por tanto con efectos en la cohesión social, aspecto que ya es más visible en unos casos que en otros, por ejemplo en Bolivia, sobre todo a niveles en espacios locales, ¿no? Entonces, segundo, la polarización. Tercero, un tercer problema es la interferencia de los ejecutivos en otros poderes del Estado, sobre todo el judicial y el constitucional, alterando la división de poderes del Estado. En unos casos estas interferencias ya se han hecho efectivas, ¿no? En otros hay permanentes intentos por minar la separación de poderes. En estas circunstancias, en algunos casos, los poderes judiciales y los órganos constitucionales, históricamente más conservadores, más reacios en la avance de derechos, están llamativamente realizando una importante labor con interpretaciones amplias de derechos, como es el caso de Colombia, Ecuador y México. Estas interpretaciones han derivado en acceso legal al aborto, en el matrimonio igualitario, en el acceso de las trabajadoras domésticas remuneradas a la seguridad social, en el reconocimiento del derecho al cuidado. Todos estos casos antes por jurisprudencia que por ley. Pero estas altas cortes son también, en algunos de estos casos, permanentemente investigadas del Ejecutivo por no plegarse a su posición. La independencia de poderes, y más aún en crisis, es un desafío mayúsculo para la democracia y la gobernabilidad del que tenemos que estar pendientes. Y como cuarto desafío o problema, y en directa relación con el anterior, está el tema de la debilidad institucional y de la gobernanza institucional, que por cierto ¿no? funciona para prevenir también la interferencia del Ejecutivo en los poderes.
Como sabemos, la gobernanza institucional pasa por el establecimiento, cumplimiento y continuidad de reglas, procesos, transparencia, procesos transparentes y carreras funcionales, entre otros elementos, entre otros requisitos, ¿no? Y redunda en la posibilidad de llevar a cabo políticas de Estado más allá del gobierno de turno, pero también redunda en el acceso de la ciudadanía a servicios, trámites más eficientes, distintas vías de reparación de derechos, entre tantos beneficios, ¿no? La gobernanza institucional no es solo un tema de eficiencia, es un tema también de limitación del poder del Estado en resguardo de la ciudadanía. Pero ya vimos estos desafíos que yo considero grandes, de un peso importante, digamos, de cierta gravedad, pero también tenemos potencialidades de avance importantes. Entonces, pasemos a estos aspectos positivos que han tenido un impacto favorable en la administración. Hay otros, por cierto, pero identifiquemos al menos cuatro. La puesta en marcha de programas desde los gobiernos en tiempos récord, ¿no? En tiempos de pandemia, me refiero. Segundo, una sociedad civil que articula con el Estado. Tercero, movimientos progresistas que han aportado a la gobernabilidad y al manejo de crisis. Y cuarto, y esto nos compete a quienes estamos aquí, herramientas teóricas que nos ayudan, quizás más de lo que pensamos, a comprender y captar la realidad. También conocemos un poco sobre cada una de ellas, ¿no? Los programas en tiempo récord. Los gobiernos demostraron en estos años la capacidad de poner en marcha en tiempo récord medidas de emergencia, incluso en países con menos tradición de políticas sociales y con unas estructuras estatales que no se veían llegar, por ejemplo, a zonas rurales dispersas u otras poblaciones que antes no eran captadas por los estados. Un claro ejemplo, en el sentido de supuesto, es Guatemala, con sus programas de transferencia de ingresos establecidos en pandemia. En este país, los propios centros de estudio quedaron sorprendidos y vieron con esperanza esta ventana que se abría en nuestra coyuntura, ¿no? Como este ejemplo exitoso tenemos tantos otros, porque prácticamente todos los países de América Latina desplegaron programas y medidas, destacándose casos como los de Argentina o Costa Rica por el alcance y por la variedad de medidas adoptadas, ¿no? Entonces, hay ahí una buena señal al margen del efecto de estos programas implementados de que se pueden hacer cosas y más rápido de lo que se pensaba, ¿no? Y capacidad de los gobiernos. Segundo, el rol de las organizaciones de la sociedad civil, que articularon con el Estado y lo hicieron para corregir deficiencias o ajustar medidas que implementaron los gobiernos cuando se lo requirió. Y aquí también hay una serie de ejemplos, ¿no? Este rol se desempeñó incluso con la entrega de información que los estados no tenían y no podían generar en el tiempo necesario. Fue el caso, por ejemplo, de las asociaciones de empleadas domésticas en República Dominicana, ¿no? Que hicieron entrega al gobierno de una base de datos que las consignaba, ¿no? Para hacerlas destinatarias o acreedoras del apoyo estatal. También en el caso de organizaciones sociales en el Gran Buenos Aires, actuaron como intermediarios para direccionar el apoyo estatal a la población. Estos grandes aportes desde la sociedad civil, además de cumplir este objetivo puntual de acceder a una administración, redundaron en el fortalecimiento de la ciudadanía y en un aporte también a la gobernabilidad en tiempos de crisis. Entonces, una sociedad civil que articula con el Estado es un gran potencial que ya ejerció sus efectos positivos y que sigue ahí, ¿no? Tercer gran potencialidad, los movimientos progresistas. Fundamentalmente me refiero a los feminismos, ambientalismos y en menor medida, pero también presente e importante, el movimiento animalista. Estos movimientos interpelan a los estados, pero también a una ciudadanía más amplia, a los empresariados, las iglesias, las izquierdas, obviamente también a los grupos antiderechos, pero sobre todo los y las jóvenes tienen la gracia de interpelar privilegios y consecuencias
no solo frente a quienes serían sus opositores más visibles. Son locales, ya que viendo las problemáticas que trascienden sus fronteras de sus países, actúan y tienen también claros sus desafíos locales. Creo que son todavía movimientos urbanos sobre todo, ¿no? Pero América Latina, y ustedes lo saben mejor que nadie, esta es más urbana, aun cuando tengamos todavía un imaginario rural. Estos movimientos, con distintas características en los países, fueron también sumamente claves para el manejo de la crisis, en la confluencia de crisis que fue la pandemia. Las feministas armaron redes y servicios para posibilitar abortos seguros, para atender a mujeres en situación de violencia, la que se vio presentada en el periodo de aislamiento y a la cual los estados, por lo general, dieron la espalda. Han habido países en el que el terreno ganado por los feminismos en legitimidad social es más visible, como Argentina y Japón y Chile, ¿no? Con cambios muy patentes sociales, incluso jurídicos, ¿no? Pero en otros casos también se dio este momento, ¿no? El ambientalismo también, en crisis, denunció y gestionó problemas tan variados que fueron desde el recojo de basura en épocas de aislamiento a la denuncia y colaboración con incendios forestales. En varios casos se constituyeron además en actores políticos ligados al territorio, con liderazgos prominentes como la Estancia Márquez, actualmente vicepresidente de Colombia. En otros casos, estos actores sociales y políticos no tienen un liderazgo visible, pero sin duda representan aportes notables en el resguardo del ambiente, que se combinan en algunos casos con demandas de tierra y territorio de pueblos indígenas, como en la Amazonía boliviana. Y también, como les decía, está el movimiento animalista, que al reubicar la posición y la jerarquía del ser humano y de los animales y plantearnos una relación distinta entre ambos, nos plantea posibilidades impensadas y muy compatibles con los procesos de la ambientalidad. Y para ir cerrando, en cuarto lugar, como cuarta potencialidad que podemos seguir explotando, mencionar las herramientas teóricas que son parte del potencial de América Latina y que yo creo que no siempre valoramos debidamente en su capacidad de comprender la realidad. Mientras que en Europa, desde la pandemia, toma nueva vigencia los enfoques del riesgo y los argumentos para ensanchar las políticas sociales de forma innegable, incluso ahora con las restricciones económicas que ha creado la guerra de Ucrania, en América Latina también revivimos enfoques, pero de la mano de elaboraciones más aspiracionales y de contenido más propio, como el caso del concepto de cohesión social. No quiero decir que el concepto de cohesión social sea de origen latinoamericano, pero ha tenido una elaboración tan completa y tiene tanto contenido propio que hay un potencial importante, ¿no? Recientemente, por cierto, ha sido renovado con aportes conceptuales y metodológicos de la CEPAM, y lo traigo a colación por sus claras connotaciones de gobernabilidad democrática. Es así que aspiraciones como la legitimidad, pertenencia, inclusión, institucionalidad se dinamizan en la agenda académica y se diseñan instrumentos para su medición. Surgen así en contextos antes impensados debates sobre el ingreso ciudadano de renta básica como forma de prevenir los riesgos o fomentar la cohesión social. Para ir cerrando, no siento, pero ya sí que cierro, para ir cerrando, uno de los aportes académicos más notables en tiempos de crisis en la región y con directa relación en las políticas públicas y el bienestar de la población fue la universidad. Desde la pandemia se hizo visible un cúmulo interdisciplinario de trabajos empíricos y de elaboraciones conceptuales que ha ido logrando adentrarse en las políticas y que representa aportes propios latinoamericanos que estamos exportando fuera de la región y que plantea, al igual que el ambientalismo, una nueva forma de pensar, de captar y ojalá de modificar la realidad. Las políticas del cuidado
tiene un impacto positivo en una serie de aspectos de la vida, pero también en poblaciones diversas. Representan una contribución a la igualdad social y de género y a mediano plazo a la cohesión social. Como muchos saben, nuestro caso paradigmático en la región de Uruguay, ¿no? Porque cuenta con un sistema de cuidado. Lo que quizás no es tan conocido es que este sistema es fruto de un proceso marcado por un trabajo sinérgico entre la academia, los feminismos, otras organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Las lecciones de experiencia son muchísimas, pero yo aquí quiero destacar el rol jugado por la academia y por las instituciones sociales como sustento de políticas y también como movilizador de voluntades, ¿no? Y me uno al llamamiento de la sesión anterior, ¿no? Y agrego sí el rol de la sociedad civil. Y uno de los preventos de esta tarde, de más temprano, yo en este ejemplo salía otro del caso colombiano también, un trabajo sinérgico a otra escala, una escala de proyectos de sociedad civil organizada, academia y Estado, ¿no? Y con este llamado a fomentar el aporte de las ciencias sociales a las políticas públicas, también y sobre todo en tiempos de crisis, quiero mi participación deseando un beneficio completo y felicitando una vez más a la Secretaría de Estado. Gracias. Todavía estamos buscando algo más positivo de todo esto. Luego hablaremos. Pero para hablar un poco del lado económico ahora, tenemos a Simón Pequín, que es el actual director del Centro Latinoamericano Independiente de Demografía de la División de Población de la CEPAC. Según tiene formación en economía, ha actuado como profesional en políticas de desarrollo social, con 2 décadas de experiencia en gestión, investigación y asistencia técnica en organismos internacionales, tanto a nivel mundial como en América Latina. Él nos va a hablar de crisis económicas en América Latina. Si tú quieres sentar, puedes aquí. Sí.
Con disculpas, pero vamos a hacer lo que pudimos entender. Sí. Bueno, por último, pero no menos importante, tendremos a Susana Adamo, que es investigadora del Centro Internacional del Centro para Center for Institutional Earth Science Information. Es profesora asistente adjunta del programa de pregrado y desarrollo sostenible de la universidad. Sus intereses de investigación abarcan varios campos: migración y desplazamiento ambiental, vulnerabilidad social y cambio ambiental, dinámica de la migración interna en los países en desarrollo y todos los aspectos de la integración de datos relacionados con demografía y los enlaces ambientales, en particular las bases de datos de población georreferenciadas globales y regionales. Susana nos hará un comunicado sobre las ambientales, las personas con georreferenciadas. Pero bueno, son peores de lo que eran antes, pero afortunadamente y contra todo lo que yo esperaba, se solucionó en un tiempo que nos permitió llegar, con lo cual estoy increíblemente contenta de que todo se dio para que pudiera llegar, increíblemente contenta de estar acá en persona, algo que todos yo creo que esperábamos mucho, y que hubo incluso compañeros y colegas y amigos que no pudieron llegar a una hora porque el COVID sigue estando. Así que bueno, estoy muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación a hacer esta digamos, comentarios sobre el trabajo de George Martin, que todos conocemos y siempre está un provocador y llevándonos a pensar más allá de lo que uno siempre crea. Y lo que yo voy a hacer es comentar o reflexionar sobre lo que yo acaba de decir desde el punto de vista de lo que yo conozco más, que es sobre el tema de movilidad y el cambio ambiental. Y no lo quiero limitar al cambio climático, porque en América Latina ha habido y hay procesos ambientales de muy larga data que no están solucionados y a los cuales se agrega y con sinergias el tema del cambio climático. En América Latina tenemos desastres ambientales que del mismo modo que otras características nos ponen aparte del resto del mundo, yo creo que ha habido también desastres que también demuestran la desigualdad y la vulnerabilidad de nuestras poblaciones. Y hay dos elementos que me parecen particularmente importantes para lo que yo quería hacer, que los menciona Martín, los errores básicos que persisten, que menciona presumir que población está compuesta de personas con impactos ambientales iguales, y yo agregaría y que son afectadas igualmente, y enfocar otras dinámicas, especialmente la migración internacional, en un contexto de globalización donde todo pasa a las fronteras excepto gente. Y yo creo que todos hemos pasado por esto y es algo que realmente se ha repetido y que se ha revitalizado con el tema de las llamadas migraciones ambientales, que no son nuevas, pero ahora parece que se han descubierto en ciertos ámbitos. Y esto tiene que ver con un primer punto que es desigualdad, interseccionalidad, vulnerabilidad, que es algo que es característico de América Latina y no empezó con el cambio ambiental y el cambio climático. Entonces, cuando hablamos de esta vulnerabilidad y del cambio climático, es función de los mismos elementos que conocemos. La amenaza física y sus características, las condiciones socioeconómicas en las que sean existentes, y cuáles son los recursos que se disponen para responder y adoptarse a estas condiciones. Y aquí quisiera agregar que del mismo modo que el cambio climático afecta a todas las condiciones existentes, el COVID se agrega a eso para tensionar el sistema, y yo creo que eso fue, y yo creo que muy excelente en las presentaciones anteriores hablar sobre eso. Pero
Pero a su vez la movilidad, que también es una característica de América Latina, contribuye a modificar todos los patrones de vulnerabilidad, porque la gente se mueve y se lleva no solo su vulnerabilidad, sino que llega a lugares que tienen vulnerabilidad intensa. Y eso también es el cambio de posición en los lugares de residencia. A mí me gusta mucho esta ilustración que tiene el IPCC, uno de los informes del IPCC, porque es la primera vez que yo veo este informe, no la primera vez que lo ponen cualquier, pero logra una ilustración. Incluye todas las características demográficas que nosotros conocemos y se observan sobre la izquierda: género, clase, etnia, raza, edad. Y todos esos elementos nos actúan por separado, se juntan. Estas son las intersecciones, y esa intersección, sumada a desigualdad, es lo que trae la base de la vulnerabilidad multidimensional, que de acuerdo a este esquema fácil, parece muy mecánico, es lo que después determina estas disposiciones diferenciales de la capacidad de los instrumentos. Este, digamos, es un elemento importante, pero a mí también me gusta mencionar en este caso que no solamente a nivel alto, sino que también esto se da en lo cotidiano. Y algo que se mencionó sobre el consenso de Montevideo es el énfasis que pone en las cuestiones territoriales. Y en las cuestiones territoriales, divididas por tiempo y espacio, es donde todos estos elementos tienen puntos, convergen en estos puntos y se convierten en una situación cotidiana de vida. Y eso yo creo que también es importante, no son solamente los desastres que cuestan millones de vidas y tienen costos materiales, sino que también estas cuestiones son cotidianas y forman parte de la vida en riesgo de América Latina. Y de esta forma, por eso también la movilidad impacta las estrategias de adaptación, incluyendo el cambio climático. Y aquí viene una cuestión que yo creo que nosotros en América Latina tenemos la ventaja de haber estudiado migración durante mucho tiempo y tener un acervo de conocimientos sobre migración que no siempre son debidamente apreciados y se nos presentan como nuevas cosas que ya sabíamos. Sí, ya sabemos, ahora por eso que como sigue. La cuestión de la movilidad como estrategia de vida, como parte de la forma de vida, es algo que se estudia en América Latina, no solo para la zona rural, sino también para la zona urbana. Lo que ahora se menciona es que el cambio climático puede afectar y provocar nuevas formas de movilidad, afectar las formas antiguas y modificar la eficacia que estas formas tienen. O sea, hasta qué punto siguen siendo efectivas con el impacto. Y algo similar se está estudiando ahora con respecto al COVID. Hasta qué punto en aquellos hogares, personas con estrategias basadas en movilidad, el impacto de las políticas relacionadas con el COVID se está afectando, generando otra cosa a este nivel de desigualdad. Y esto se ha estudiado, empezó a estudiar mucho más hace, yo creo que unos 5 años, un poco más, pero con mucha fuerza, hace un par de años, las cuestiones de justicia ambiental relacionadas con el cambio climático y la movilidad. Como yo les recomiendo que discuten por Ana González, y ella desarrolla una cuestión que me parece una imagen muy fuerte, que es la línea abisal, y ahí viene el tema que decía George, todo pasa en las personas, porque ella habla de una línea abisal que es definida como una línea dinámica que separa a las personas presuntamente con derecho a la libertad, la igualdad y la autonomía de las entregadas a zonas de violencia y de despojo. Y yo creo que es una metáfora, por ejemplo, si se estudia las migraciones llegando de América Central hacia Estados Unidos. El otro tema muy rápido es cómo se puede incorporar el contexto del cambio climático dentro de las políticas migratorias, y hay muchísimos obstáculos sobre la política pública en general. Multicausalidad, definiciones muy ambiguas de qué exactamente es migrante y mucho menos que es migrante ambiental, y números muy inciertos, porque si el problema de los datos es inherente a las cuestiones de migración en términos de migrantes ambientales, es todavía más porque se deriva de tener una definición muy ambigua. Además, están completamente separadas las formas de discusión. Entonces, se discute la política climática, se discute política de migración, hasta ahora están en muy pocos puntos en común y es muy interdisciplinario.
y eso también genera un problema de lenguaje, de cómo se conversa. Por ejemplo, movilidad y movilidad y sus implicaciones. Este es un trabajo que se realizó en el 2011 por parte de Forsyth en Estados Unidos, y una de las definiciones que ellos tratan, lo que descubren es que hay movilidad y movilidad. O sea, que los mismos eventos sexuales que resultan en movilidad también pueden resultar en inmovilidad por los distintos elementos, y aparece el tema de migraciones de personas atrapadas o poblaciones atrapadas, que ha generado muchísima discusión y controversia porque está llegando a agencia y demás, y de ahí se ha modificado a movilidad y movilidad voluntaria o movilidad no voluntaria. Esto ya se conocía también en estudios de migración, desde siempre se sabe que para poder tener la migración hay que tener propiedades que migra, no son las personas que migra, y acá se recursoría porque de esta forma se presentan distintas cuestiones de políticas según se usa la población de migrantes y no migrantes, por qué razón las poblaciones incidentes y no migrantes. Entonces, ya en resumen, la movilidad es una de muchas variadas estrategias de adaptación. Hay muchas interpretaciones sobre qué consiste la migración en términos de desarrollo sustentable, puede ser un desafío, puede ser una oportunidad. En este sentido, ha habido también una idea bastante negativa de la migración ambiental como una falta de adaptación y como una falla. Entonces, también hay toda una cuestión de percepción del resultado. Y por último, siempre recordar que hay esta discusión sobre el equilibrio que nació la movilidad de la migración, es causal, y la movilidad por fuerzas ambientales es una más, y muchas veces no es la más determinada. Muchas gracias. Gracias, Susana. Yo creo que tenemos un tiempito para preguntas, comentarios. Nomás quería decir que delante de estas crisis superpuestas, como nos dice Simón, y la falta de sistemas de datos robustos, sistemas robustos de oportunos para datos, yo creo que tenemos un desafío muy grande por delante. Pero también, como ya fue acordado aquí en nombre de Carmen Miró, siempre es importante recordarnos a ella cuando hablaba de políticas de población. Hace poco, en una charla, se la hemos escrito diciendo, ¿por qué nosotros los demócratas no queremos hablar de políticas de población? Tiene sus sesgos, tiene sus problemas, pero dejamos el sesgo de lado y vamos a caminar para hablar de políticas de población, porque me parece que nos hace falta salir del mundo académico científico y llegar a las políticas de la acción. Si quedamos ahí, en el académico no llegaremos. ¿Cómo lograr? Es un desafío grande. Hablar con políticos que están en el poder, cambiando, intercambiando justicia. Yo creo que Cairo 94 nos apuntó el camino con comisiones nacionales de población. Pero ¿dónde están los países con comisiones nacionales de población funcionando? ¿Dónde están los gobiernos que entienden lo que es la demografía, sus cambios en la población? No tomando los componentes demográficos como hechos para manejar, manipular y llevar a su interés. Yo soy de una generación que ya estaba acabando el gran interés por la fecundidad, pero todavía la fecundidad era el gran interés y a veces utilizado de manera no adecuada. Creo que la nueva generación, ya estamos viviendo, pero la nueva generación que viene por allí con un problema más grande que la fecundidad, que es el envejecimiento poblacional, que lo toman como una herramienta, como manipulación a veces, y no como un real problema, como nos habla Clara. Tenemos problemas de cuidado y muchos otros que tenemos que hablar sobre envejecimiento poblacional. Cómo tomar esto como políticas de población, y los demócratas participan en eso, creo que es el desafío. Tenemos que aprender a tratar las crisis y ayudar a aquellos que están buscando las soluciones a implementarlas de la mejor manera posible. Entonces, ese es el llamado que hago, y abro para ustedes si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Acortemos los ponentes para los comentarios. Por favor. No sé si tenemos.
Mucho énfasis a los efectos de la pandemia en la esperanza de vida, cambios en la estructura peculiar, migración internacional, poblaciones indígenas y afrodescendientes. Yo quería preguntar por el tema de migración interna y desplazamientos forzados, tanto por temas ambientales como por temas de violencia que estamos viendo en varios países de Centroamérica, como Colombia, lo tuvo muy fuerte en algún momento, y ahora México. Y me parece que la variable de migración interna queda un poco ausente en este panorama. Gracias por la pregunta. La mayor parte de los estudios que se han hecho sobre migraciones y movilidad ambiental tienen que ver con migración interna. Aunque la que lleva mayor atención, digamos, en medios y más, es internacional, porque tiene problemas legales y humanitarios específicos, pero la mayor parte de los estudios apuntan de que este tipo de migración es interna y es mucho más alta. Muchos tienen que ver con desplazamientos temporarios, con la población después retornando, algunos no. Pero la mayor parte de los estudios se refieren a migración interna. El tipo de migración, la duración, la distancia y el lugar depende mucho del evento y cuáles son los patrones anteriores. Eso también se ha visto que influencia de la migración, sobre todo de Chile. Así que sí, hay bastantes estudios. Lo que pasa es que la migración internacional aparece como más dramática y en algunos contextos es la más importante. Hay mucha herencia, digamos, de lo que sucede en la migración ambiental con respecto a los patrones que ya existen. Más allá de una vez que se inicia la migración, digamos, tiene mucho que ver el patrón que existe el sistema migratorio que ya está en Puede llegar, claro, en este informe existe una sección sobre migración interna. Por supuesto, ahí es la sección más inclusiva porque para analizar lo que pasó durante la pandemia hay mucho violencia anecdótica, de gente que se fue de la ciudad. Pero estamos esperando el censo de la región para tener una respuesta un poquito más activa y basada en evidencia. Así que por eso tenemos un dato así comprensivo. Pero también tenemos herramientas, justamente en la mañana hubo eventos presentando esta herramienta que se llama Odisea, que justamente se da puesta a disposición de varios países para analizar el tema de la migración interna, de la regulación, así que hay mucho por decir respecto a Jorge Rodríguez. Yo creo que no soy filólogo para nada, pero me parece que siempre habrá cuestiones, cuando hoy sobre la migración, el cambio climático, hay una mezcla. Incluso se ha hablado de los movimientos mixtos. Y creo que es un desafío para los demócratas cómo medir eso, porque siempre habrá varios motivos ambientales y económicos que se superponen. Y tenemos que estar ahí buscando las mejores herramientas para medirlos. Creo que no tenemos. Ha pasado tanto tiempo y incluso los hechos, con todos sus retrasos y problemas que intentamos, no nos darán información suficiente para las inversiones internas y por sus motivos. Creo que es un desafío no muy grande para el desarrollar. Si no tienen más preguntas, vamos a descansar. Sí, bueno, no sabía que había algo más informar. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Es un placer. Entonces, que fechamos aquí
la primera sesión de ALAP. Creo que hay mucho para pensar. Los temas son amplios y trabajo no falta. Entonces, seguimos y espero que tengamos una semana excelente de discusiones y que sea productiva a todos. Buenas noches.